Muy bien. Bueno, perfecto. Nico, creo que te había cortado yo en el 26, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Qué poco veo, miren, con la lupa estoy. No, 28, ¿eh? Estoy ya en Jerusalén con los versículos con la lupa. ¿Qué va a ser? Los 35 años no vienen solos. Al ¿Sigue revés, leyendo? al revés, 53 en realidad. Bueno, va, dale. Dentro de 2 años, ¿qué vas a hacer? No sé, no, soné, claro. Bueno, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también los justificó. A los que justificó, a ellos también los glorificó. Ante eso, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, muy bien. Cómo cambió, ¿no? El capítulo 7 al capítulo 8, lleno de esperanza. En un momento dice de este capítulo que somos salvados en esperanza. ¿Se acuerdan de aquella encíclica de Benedicto XVI? Spe salvi. Salvados en esperanza, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta aquí el capítulo 8. Acá se podría, de algún modo, se podría terminar la carta. No se termina, es la más larga de todas. Tiene 15 o 16 capítulos. En las Biblias nuestras tiene 16. En muchos códices figura hasta el capítulo 15. El 16 se le llama un anexo. Pero digamos, hasta aquí podría terminarse la carta en el sentido de que se cierra ese drama. Se cierra ese problema que se viene trayendo desde el principio de la carta. Por ese amor de Dios, por esa entrega generosa de su Hijo, esa entrega en el amor, y la donación del Espíritu, ahí está la acción trinitaria, salvífica, el hombre es restituido a esa capacidad de poder volver a trascender su propia humanidad, su propia debilidad, y dejarse alcanzar por Dios, y ser redimido, y ser restaurado. Muy bien. Ahora va a pegar un viraje importantísimo la carta, capítulo 9. Porque va a hablar nada más ni nada menos que de la situación de Israel. Muy bien. ¿Quién podría, por favor, leernos el capítulo 9? Yo puedo leer. Bueno, Axel, muchas gracias. Digo la verdad en Cristo, no miento,
y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. No es cierto que la palabra de Dios haya caído en el vacío, porque no todos los que descienden de Israel son realmente israelitas, como tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos suyos, sino que, como dice la Escritura, de Isaac nacerá tu descendencia. Esto quiere decir que los hijos de Dios no son los que han nacido de la carne, y que la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. Porque así dice la promesa: para esta misma fecha volveré y entonces Sara tendrá un hijo. Y esto no es todo. Está también el caso de Rebeca, que concibió 2 hijos de un solo hombre, Isaac nuestro padre, antes que nacieran los niños, antes que pudieran hacer el bien o el mal, para que resaltara la libertad de la elección divina, que no depende de las obras del hombre, sino de aquel que llama. Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, según lo que dice la Escritura. Prefería a Jacob en lugar de Esaú. Paramos ahí un poquito. Muy bien, si no después se escapan cosas. Ahora seguimos, Axel, gracias. Bueno, va a ser de algún modo profético, Pablo. Por eso que ya advierte en el versículo 1 de este capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Mm? Y ahora lo rubrica por el Espíritu Santo. Me lo atestigua en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa ruptura, ese corte de cordón umbilical que algunos autores dicen que Pablo hace con esta doctrina de la justificación por la fe, que corta con el legalismo judío para explicar que no es un cumplir leyes la redención, sino que es un don gratuito que se tiene que estar abierto para recibirlo como tal. Eso es el fruto de la justificación. A su vez, nos está haciendo reflexionar de que no es un corte absoluto. Porque el pueblo que Dios eligió, el pueblo que Dios se formó, a pesar de que en su gran mayoría rechazó al Mesías, sigue siendo el depositario de las promesas. Sigue siendo el dueño de la adopción filial, de la gloria, de las alianzas, de la legislación, del culto, de las promesas. Yo había aclarado al principio de esta carta, en la introducción, que acá había un problema puntual en esta iglesia romana. Muchos cristianos judíos estaban regresando para la época en que se escribe esto desde Corinto, por el hecho de que Claudio en el 49 los había expulsado a todos los judíos, cristianos y no cristianos, y ahora estaban volviendo. Parece ser que había dentro de la iglesia facciones gentiles que estaban viendo con desprecio a los judíos que volvían a Roma, a los judíos cristianos que volvían a Roma. Entonces, algunos comentaristas intuyen que hay una especie de apologética judía y cristiana de estos que están volviendo, como si los gentiles los miraran un poco con sorna. ¿Mm? Fíjense lo que decíamos hoy de la adopción y de lo que es ser hijo de Dios.
Ni por el 7, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Un poquitito antes, incluso en el 6. No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Ven que no se es hijo de Dios por haber nacido de mamá y papá? Por haber nacido de mamá y papá se es hijo de Adán, no de Cristo. El Hijo de Dios es por el Espíritu. No hay que olvidar nunca esto. A veces los ecumenismos mal entendidos dentro de nuestra iglesia tienden a confundir. Por una bondad y por una muy buena intención que no nos cabe la menor duda que la hay, la buena intención digo, por ahí tendemos a pensar que en realidad todos somos hijos de Dios, pero bueno, hay un choque con la Escritura ahí, por lo menos desde el punto de vista de la revelación. Después Dios dirá, es Él el que tiene que juzgar aparte, ¿no? No nosotros. No son hijos de Dios los hijos según la carne, en el 8 estoy, sino que los hijos de la promesa. Hijos de Abraham, ¿se acuerdan, no? ¿Quién es el verdadero hijo de Adán? De Adán, perdón. El verdadero hijo de Abraham. Abraham es padre de 3 religiones, ¿no? ¿Por qué se es hijo de Abraham? ¿Recuerdan? ¿Es nuestro padre en qué, Abraham? La fe. En la En fe. la fe. En la fe. Ese es el hijo de Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Bautista les dice a los fariseos, Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras? ¿Quién se creen que son ustedes? Cuando dicen, nosotros somos hijos de Abraham, no nos digan, de esas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. No es por mérito no es por linaje ni por dinastía que se es hijo de Abraham. San Pablo va de acá en adelante, con el transcurso de las cartas lo vamos a escuchar, va a decir varias veces, no todo Israel es Israel. ¿Cuál es el verdadero Israel? A partir de que Dios le cumplió las promesas a esos hijos de Abraham. Porque ¿qué les prometía? Tierra prometida. La tierra prometida. ¿Qué era figura de qué la tierra prometida? ¿Cuál es la promesa? Cristo. El Mesías. Esa es la promesa. Esa es la verdadera tierra de donde mana leche y miel. ¿Sí? La otra era una figura que la han perdido a través de los siglos, la han recuperado, la perdieron de vuelta. Palestina me refiero. De las puertas de Jericó para el otro lado, para el oeste. Bueno, seguimos un poquito más. 14, ¿no? 9-14. Sí, 14. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Él dijo a Moisés, seré misericordioso con el que yo quiera, y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón, precisamente para esto te he exaltado, para que en ti se manifieste mi poder y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Tú me podrías objetar, entonces, ¿qué puede reprocharnos Dios? ¿Acaso alguien puede resistir a su voluntad? Pero tú, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Puede el objeto modelado decir al que lo modela, ¿por qué me haces así? ¿No es el alfarero dueño de su arcilla para hacer de un mismo material una vasija fina o una ordinaria? ¿Qué podemos reprochar a Dios si queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a quienes atrajeron su ira y merecieron la perdición?
Y si Él quiso manifestar la riqueza de su gloria en los que recibieron su misericordia, en los que Él predestinó para su gloria, en nosotros, que fuimos llamados por Él, no solo entre los judíos, sino también de entre los paganos, ¿qué podemos reprocharle? Esto es lo que dice Dios por medio de Oseas: al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y a la que no era mi amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. A su vez, Isaías proclama acerca de Israel: aunque los israelitas fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, porque el Señor cumplirá plenamente y sin tardanza su palabra sobre la tierra. Y como había anticipado el profeta Isaías, si el Señor del universo no nos hubiera dejado un germen, habríamos llegado a ser como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué conclusión sacaremos de todo esto? Que los paganos que no buscaban la justicia, alcanzaron la justicia, la que proviene de la fe, mientras que Israel, que buscaba una ley de justicia, no llegó a cumplir esa ley. ¿Por qué razón? Porque no recurrieron a la fe, sino a las obras. De este modo chocaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que cree en él no quedará confundido. Bueno, muchas gracias. Un montón de No, cosas. Un montón de cosas. Este capítulo es, el enigma más grande de este capítulo es el designio de Dios, el designio misterioso de Dios en la historia. Qué paradoja, ¿no? Esto es lo que nos presenta Pablo. Dios se forma un pueblo que después lo va a rechazar casi de plano. Qué paradoja, ¿no? Solamente un resto será salvo. Un resto quiere decir un grupito. Fiel. El resto fiel, exacto. Solamente un resto. Pero ¿y qué? ¿Dios no va a querer que se salve todo el mundo? Sí, claro que quiere que se salve todo el mundo. Si Cristo murió por todos, no por un resto. ¿Pero qué? ¿Es una salvación automática? No. No. Este pasaje, este capítulo, es muy importante cuando aparece aquella famosa pregunta que atraviesa los 20 siglos de la Iglesia, ¿no? ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Ya de los padres, de los primeros padres está la pregunta. Bueno, Dios quiera que sí. En su infinita misericordia, Dios tenga previsto que sí. Casualmente la providencia es eso, ¿no? Sabemos que no hay criatura hecha a su imagen y semejanza que no vaya a recibir los medios adecuados para salvarse. Pero, ¿entonces se van a salvar todos? No lo sabemos. Si nos ponemos con la lupa, esta que tengo acá, finito en la escritura, parecería que no. ¿Qué quiere decir que solo un resto fiel será salvo? ¿Que se van a salvar todos? Y no. No. Aparecen un montón de cosas, ¿no? La puerta estrecha, ¿qué es la puerta estrecha? No, metele para donde sea, que total Dios te salva. ¿Y para qué dijo lo de la puerta estrecha y la puerta ancha, Jesús? Pues no tenía otra cosa que predicar y se puso a predicar eso. No. O peor, pensar que eso era para otra época y que ahora no, ahora la puerta se abrió para todos. Cuidado, ¿no? Es automática. Cuidado, claro, es una puerta, sí, claro. Porque el versículo 19 es gravitatoriamente el más importante, ¿no? Pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Y la respuesta, ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Muchas veces, tenemos unas pastorales demasiado exigentes.
nosotros los hombres. Pero Dios, ¿cómo va a condenar a fulanito o a menganito? Si Él quiere que todos se salven, claro que quiere que todos se salven, pero no lo va a agarrar así de los pelos y lo va a llevar para donde Él quiere, porque lo ama de verdad. Se ríe Aldana desde hoy. Cuando yo hablo de los pelos, Aldana se ríe porque dice, ¿de qué pelo lo van a agarrar? No tiene. Creo que soy el más pelado de todo acá. Danilo tiene mucho más pelo que yo. Yo tengo. Sí, tenés tus buenas entradas, pero te queda mucho más pelo que a mí. Sí. Bueno, una cosa que a mí se me había pasado que no quería que se me pasara. Un poquitito para atrás, versículo... Dios, no veo nada. 5. 9:5. Y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. ¿Qué hay ahí que le llame la atención? Para bien. También procede Cristo según la carne, del pueblo judío, dice, ¿no? El cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. ¿Qué revelación explícita hay ahí? Perdón. ¿Qué explicitud hay ahí que a veces se pone en duda? ¿Qué nos está diciendo este apóstol de Jesús? Dios bendito por los siglos. Eternamente, dice acá Perdón, en Danilo. la Biblia del pueblo de Dios. ¿Qué dice? En la Biblia del pueblo de Dios, digo que dice eternamente la palabra. Sí, pero no Dios cambia bendito eternamente. Está bien, pero ¿cómo termina ese versículo en esa traducción de Levorati? ¿La podés leer? Dice Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Es lo mismo. Para lo que yo apunto es lo mismo. ¿Cómo le está llamando a Cristo ahí? Dios. 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 Bueno, sí. Ya sé que ustedes saben que Cristo Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero, cuando somos profesores, sobre todo en nivel secundario, nos puede pasar que a nuestros alumnos de formación religiosa escolar, algún trasnochado profesor de ciencias sociales le quiere explicar que la divinidad de Jesucristo es un invento del Concilio de Nicea o de Constantino. ¿Sí? Cosa absolutamente falsa. Acá tenemos la muestra. La Biblia, no solamente con los profesores de ciencias sociales, a los testigos de Jehová hay que hacerle leer esto. A los mormones hay que hacerle leer esto que no creen en la divinidad de Jesucristo. ¿Y esto qué es? Dios bendito por los siglos. A Jesús le está diciendo Dios bendito por los siglos. No hay otra lectura de esto. ¿Me explico? En algún momento del año lo hago esto y creo que lo voy a hacer ahora, ya que terminamos. Mi objetivo era hoy terminar con la carta a los romanos y con estos 2 capítulos que leímos la voy a dar por terminada, por lo menos en mi explicación, sobre todo que ahora vienen las vacaciones. Ya después de vacaciones, si Dios quiere, vamos a empezar con las cartas de la cautividad y algún día con San Juan. Pero en el ratito que nos queda un buen ratito todavía, les querría, aprovechando este pasaje, les quiero dar una serie de citas del Nuevo Testamento en donde se revela explícitamente en Pablo y en Juan la divinidad de Jesús. Cosa discutidísima, sin fundamentos, porque más fundamento que la palabra de Dios no hay. En este error vuelvo a repetir, caen tanto agnósticos ateos, si lo quieren, como algunos presuntos creyentes en Cristo, como pueden ser estas sectas que nombré. Recuerden ustedes que
nosotros, los ortodoxos, y todos los derivados del cisma, ¿sí?, somos cristianos y creemos en la divinidad de Jesús. Pero a partir de muchas sectas que conviven en nuestras comunidades urbanas, como pueden ser estas que nombré, como pueden ser los testigos de Jehová, como pueden ser los mormones, son en realidad arrianos. Ellos por ahí no saben que son arrianos, pero son arrianos porque se acuerdan que Arrio negaba la divinidad de Jesús. O sea, y por lo tanto niegan la Trinidad. Todos estos, ¿sí? Ahora que estamos justo en el capítulo 9, hay, si buscan por internet, hay unos judíos mesiánicos. ¿Sí? Hay judíos que ya aceptan que Jesús es el Mesías, pero no aceptan la divinidad de Jesús. Eso solamente siendo cristiano se puede. Se puede. No aceptan que Dios sea tres personas, o sea, más de una persona. Confunden persona con sustancia. Ese es el problema. Bueno, vamos entonces a instalarnos un poquitito en esto. Si Pablo está diciendo a Cristo lo está llamando Dios, bendito por los siglos, y lo pone a Cristo por encima de todas las cosas, son dos maneras de decir que es Dios. Una porque le dice Dios bendito, y otra porque le dice que está por encima de todas las cosas. Bueno, yo les voy a dar una lista de citas. Creo que lo tengo acá para compartir, esperen. Sí, voy a compartir pantalla. Espérense. Acá está. ¿Lo están viendo ahí? No. ¿No se ve nada todavía? ¿O se ve muy mal? No, no se ve nada. No se ve nada. Ahora sí se ve, profe. ¿Sí? Ah, yo no lo veo. ¿Hay quien lo ve y quien no lo ve? Yo no lo veo. Yo lo veo. ¿Vos, Axel, sí o Yo no? también, profe. Sí, sí, yo lo veo bien. Bueno, no sé qué hacer. Me dicen que me queda 10 minutos esto. Bien. Bueno, a los que lo están... ¿Vos, Danilo, no tenés la oportunidad de verlo? ¿No te muestra nada? A Danilo me parece que lo perdí. Lo tengo ahí como tipo en una foto. Bueno, a los que están viéndolo, les cuento. Eso que están viendo no es un facsímil de un papiro ni de un códice en pergamino. Es un machete mío que está tan mal escaneado que parece un testigo del códice sinaítico, pero es mi letra. Es mi letra. Les doy las citas, pero bueno, ahí más o menos la tengo escrita, ¿sí? Acá me está avisando que me quedan 9 minutos, así que voy a hacer medio rápido. Igual yo esto se lo dejo a ustedes como apéndice para que lo estudien y con tiempo lo recorran en la Biblia. ¿Está? Bien. Dice, algunas citas y apuntes acerca de la divinidad de Jesucristo. Citas. Juan 1.1. Juan 1.1. Y el verbo era Dios, ¿se acuerdan? ¿No? El principio era el verbo habitaba en Dios y el verbo era Dios. El verbo es el logos. Juan le llama logos a Jesús. El verbo era Dios, dice Juan. Eso después lo tenemos que analizar el prólogo nosotros cuando veamos Juan. Muy bien. Algunas citas de Pablo. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. En él
habita toda la plenitud de la divinidad o de la deidad corporalmente. Alguno está escribiendo ahí, ¿eh? Bien, dice que en Jesús habita la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Cómo podría no ser Dios si Él habita la plenitud de la divinidad? ¿En qué quedamos? ¿Ven? Bueno. Otro fragmento, la carta de Tito. Ahí entró Danilo de vuelta. La carta de Tito, 2, versículo 13. Tito 2, 13. Mientras aguardamos la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Le dice Salvador nuestro y le dice Dios a Cristo. Bueno, Romanos 9:5 es esto que leímos recién. No lo voy a volver a leer. Hebreos 1:9, a ver si lo tengo por acá. Sí. En Hebreos 1:9 dice: no, pero me equivoqué, perdón. Hebreos, no Timoteo, profesor. Hebreos 1:9. Pero del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de su realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Bueno, ahí habría que contextualizarlo un poco, pero le está hablando está hablando de Jesús, ahí el autor de la carta a los Hebreos. Le está diciendo a quien escuchara que del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ese es un poquito más oscuro, ese pasaje. Ya después tenemos que ir a la carta a los Hebreos. Bueno, sigo. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Acá lo copié. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al Dios verdadero y para que estemos en Él, su verdadero Hijo, el cual es Dios verdadero y es vida eterna. Para que estemos en Él, su verdadero Hijo, el cual es Dios verdadero. Se acabó el problema, ¿ven? La pregunta que nosotros hoy nos hacemos es, ¿cómo hacen para no creer que Jesús es Dios? Sobre todo estas sectas que yo nombré recién, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son tan aguerridos a la Escritura, que se agarran tanto de una palabra, ¿no? Y incluso lo sacan de contexto y le hacen decir lo que a ellos les conviene muchas veces. ¿Pero qué hacen con estos pasajes? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Con esto qué hacen? ¿Lo arrancan? ¿Lo tapan para no verlo? Bueno, algunos pasajes más que ahí no los escribí, pero están. Bueno, primera Juan 5:20 es esta. Juan 10, 31, 35. Juan 10, 31, 35. Nos queda poco tiempo, se las resumo. Después búsquenlas estas, ¿sí? ¿Las están anotando ahí? ¿Las ven más o menos bien como para anotarlas? Filipenses 2:6. ¿No lo vas a dejar colgada? Sí, se ve bien. La podría colgar, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que está tan desprolija que me da no sé qué. No importa, pero para tenerla. Ok. Sí, ahora la subo, no tengo problema. Juan 10, 31, 35, ¿saben qué pasaje es? Ese que Jesús les pregunta a los fariseos, ¿no? Y ahora, ¿por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear?
Y los fariseos le dicen, no te queremos apedrear por ninguna de tus buenas obras. Te queremos apedrear porque siendo hombre te dices Dios. Eso es por eso lo crucifican a Jesús, ¿eh? La blasfemia por la cual Caifás ya no interroga más testigos es cuando le pregunta, decinos si sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, lo estás diciendo, yo soy Hijo de Dios. Ahí es donde Caifás dice, se acabó, listo, no quiero más testigos, lo crucifico por esto. Porque se dice Dios. Esto es lo que le valió la cruz a Jesús. Su divinidad. ¿Se acuerdan que en Marcos sobre todo, ¿no? En el Evangelio de Marcos, el secreto mesiánico, que les dice, no lo digan, todavía no lo digan, porque se lo tiene que decir, él sabe muy bien cuál es su hora, cuál es el momento de la revelación. Es frente a las autoridades religiosas del pueblo que Dios se formó. Eso tenía que ser dicho, declarado solemnemente al Sanedrín. Ahí, esa es la revelación. De ahí viene el pasaje, lo que le dije a ustedes a los oídos, súbanse a las terrazas y díganlo de arriba de las terrazas, después de Pentecostés. Bueno, por hoy, suficiente. Muy bien. Bueno, primero los quiero felicitar por esta etapa que vamos terminando, de primer cuatrimestre, de constancia, de sostén, de aguante. Muy agradecido por haber compartido esta parte del año. Y bueno, sigan así que cada vez falta menos. Nos queda menos Y de ahora un viene la mes. vacación. No sé si alguien quiere comentar algo. No, digo, ahora disfrutar de las vacaciones. Bueno, muy bien. Pero muy felices vacaciones. Cualquier consulta Gracias. que quieran, me contactan y acá estoy. Si Dios quiere, Bueno, muy bien. nos vemos cuando esto siga. Dios quiera que podamos compartir algo presencialmente, aunque sea algunos mates o lo que se pueda tomar. Sí. Bueno, muy felices vacaciones. Gracias. Igualmente para todos, ¿no? En Para un todos. ratito, profe, igual para todos. bueno, muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Me chao. gustas. Adiós. Chao, Chao. Adiós, gracias. adiós. Gracias.